doctor Coca, está Fabián ahí. ¿Cómo andás, Fabián? Silenciado. El doctor Hola, Turiel. hola Hernán, acá estoy, ¿cómo va? ¿Todo bien? Doctor. Qué lindo peinado, doctor. Hola Hernán, gracias por la invitación. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo No, bien? gracias a vos por estar. Muy bien, bueno, vamos a ir dándole comienzo lentamente mientras siguen incorporándose. En principio, bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por participar. Esta es la 12ª reunión que organizamos en el ciclo de conferencias desde AEXIA en el marco de la pandemia. Agradecer especialmente al doctor Fabián Girolimeto, que es quien me ayuda en la organización de todas estas reuniones, así como a todas las autoridades de AEXIA y al público en general, ¿sí? Les recuerdo que con la autorización del doctor Piazza esta reunión será grabada y luego la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, así que ustedes la pueden revivir por ahí. Los invitamos a que lo recorran porque hay varias jornadas ya subidas, así como el resto de nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, nuestra página web que es www.aexia.org. Y queremos informarles que estamos muy contentos de darle un cierre a este ciclo o a esta primer parte de este ciclo virtual el día sábado 9 de mayo a las 11 de la mañana, en el cual nos van a acompañar 10 disertantes extranjeros y bueno, vamos a hacer una temática de derecho de seguros y pandemia, análisis de América Latina y España. Así que los esperamos a todos a participar y luego haremos las reuniones un poco más espaciadas, seguramente serán una vez por mes, debido a que en muchos lugares de la Argentina se va a reanudar la actividad laboral y, bueno, entendemos que es lo principal que tenemos que hacer ahora, así que nos volveremos a encontrar una vez por mes, les avisaremos a todos para que nos puedan acompañar. Bueno, les rogamos apagar sus micrófonos de manera que no se acoplen con la disertación y le damos una bienvenida, ahora sí. Hernán Piazza, quien es abogado, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, especialista en Abogacía del Estado, profesor adjunto del Derecho de Trabajo y Seguridad Social, secretario del Instituto del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Blas Pascal, investigador remunerado de la Universidad Blas Pascal, secretario técnico letrado, empleado judicial de la provincia de Córdoba desde el 2007 al 2014, capacitador del Ministerio de Trabajo de la Nación, conferencista y publicista en materia laboral. Y hoy nos va a hablar de las últimas novedades que hay respecto a la pandemia y las comisiones médicas. Hernán, la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Leticia, a Fabián por la invitación, a todos los que están acá a esta hora. Sé que es complicado, medio tarde, pero bueno, yo recién acabo de tomar la leche también, apenas terminé la clase. Veo muchas caras, me estoy contento porque veo muchas caras que hace mucho tiempo que no veía. Hay la doctora Pastorilla, la estoy viendo, a mis compañeros, a la doctora Giogolini. Mirá, estoy re contento porque no pensaba que iban a estar acá. Generalmente no participan no participamos en las mismas charlas y así que bueno, les agradezco que estén acá a todos y a los que no estoy viendo porque hay otras páginas para el costado. En principio, sí, esto va a ser un poco contracturado, ¿no? No es tan serio, porque estamos todos entre conocidos y amigos, así que vamos a decir algunas cosas, sin perjuicio que se está grabando, así que no muchas otras cosas se pueden decir por ahí, porque quedan grabadas, pero bueno, dentro de lo que podamos. Mi propuesta por hoy, voy a compartir pantalla, no sé si tengo habilitada ya la opción. Sí, la tengo habilitada. Bueno, el tema principal que quiero creer que a todos les interesa es la incorporación del COVID-19 como enfermedad profesional no listada y alguna mención, y su reglamentación, por supuesto, que salió hace poquito, y alguna mención sobre la resolución SRT 40 de 2020 que refiere pueden realizar en forma virtual en las comisiones médicas. Pero fundamentalmente, para hacer una proporción, el 90% del tiempo, el 90% de mi tiempo, lo vamos a referir, o me voy a referir
sobre el DNU 367 y la reglamentación y lo que queda, porque ya le vamos a ver por qué, porque para mí es más importante el tema del COVID como enfermedad profesional, y por supuesto que para los letrados es muy importante los trámites que se pueden hacer en distancia y comisión médica. Eso ya lo sé, ya me lo han hecho saber por todos los medios posibles, aunque no depende de mí, pero bueno, me lo han hecho saber. Así que también le vamos a dedicar algún tiempo a esa circunstancia. Bueno, hechas estas aclaraciones, vamos primero por el protagonista, mostrar el protagonista de estas charlas. Yo no soy el protagonista, ni mucho menos, sino el protagonista, esto es lo que están viendo acá. Este es el protagonista de esta charla, que es el virus del COVID, digamos, bajo un microscopio. Eso es lo que vamos a ver hoy, eso es lo que motiva nuestra charla, y haya desencadenado todas estas circunstancias que tienen relevancia no solo en lo jurídico, sino en lo social y lo económico en nuestro país. Es un cambio radical en la forma de pensar y de vivir este tema que ha producido la aparición de este virus. Entonces, por eso le digo que el protagonista de la charla es este que estamos viendo acá bajo el microscopio. Pero bueno, yo siempre hago esta aclaración cuando armo una charla, una conferencia. Yo hago siempre la misma aclaración. Yo no sé a quién estoy hablando generalmente. O sea, puedo conocer a algunos de los que están allí, pero no a todos. Entonces, yo sé que algunos ahora son médicos, no son abogados solamente. Sé que hay abogados, pero no sé si todos manejan ley de riesgo. No sé si son especialistas. Por eso, mi argumentación de acá para adelante va a ir de menor a mayor. Es decir, de menor a mayor, para que si no hay alguien especializado en la materia, pueda llegar a comprender de qué estamos hablando. Esa es siempre mi visión cuando preparo una disertación sobre algo. Salvo que vaya directamente a hablar en un posgrado, que yo doy por presupuesto un montón de cosas que aquí no las voy a dar por presupuesto. Primero, tenemos que, para todo esto que vamos a argumentar, todo lo que vamos a decir, es para llegar a la incorporación del COVID-19 como enfermedad, o como enfermedad no listada o presuntiva. Ya vamos a ver qué naturaleza jurídica le vamos a dar. Por eso, esta argumentación. Es decir, para que ustedes, si quieren de alguna forma romper esta argumentación, sepan cómo se va llegando a ella. Con respecto a las enfermedades, fíjense, nosotros tenemos dos antecedentes antes de la ley 24557. El primer antecedente es la ley 9688, que se refirió fundamentalmente, fíjense hasta su nombre, se llamaba ley de enfermedad de accidentes, y a la enfermedad solo se le hacía referencia en un solo artículo, que era el artículo 22. Luego esa ley duró casi 70 años, tuvo una vigencia casi de 70 años, y con posterioridad se sancionó la ley 24028. ¿Por qué hago esta salvedad? Estas dos leyes, inicialmente no, pero sí luego con las reformas, y sí la 24028, establecieron la teoría de la indiferencia de lo con causa, que es algo que la ley actual no tiene, la 24557. Es decir, la indiferencia de lo con causa, ¿qué significa? Y los médicos seguramente lo saben mucho mejor que yo. Significa que aquella patología que el trabajador traía ya inculpable, si el trabajo de alguna forma la despertaba, la hacía despertar, la empeoraba de alguna forma o la incrementaba, pero aunque sea en la mínima proporción, esa patología iba a ser indemnizable por esta legislación, por la 9688 o por la 24028, y a dejar de ser inculpable para transformarse en una enfermedad profesional. Esto se dejó de lado y fue el cambio radical. ¿Por qué se dejó de lado? Porque las empresas se empezaron a fundir, porque acuérdense que en esa época no había como regla una aseguradora o alguien que sustituyera la responsabilidad como ahora, sino que se tienen que hacer cargo netamente los empleadores. Después se facilitó o se empezaron a realizar algunos trabajos con respecto a seguros, pero eran muy endebles, y la mayoría de los empleadores respondía en forma personal por las contingencias, o sea, por los accidentes y por las enfermedades, con este agravante que cualquier patología inculpable, cuando el trabajo le hubiese influido en algo, también se convertía en profesional. Bueno,
El cambio fundamental se dio con la 24557. ¿Qué estableció la 24557? Estableció en principio dos tipos de contingencias, tres tipos de contingencias en realidad. Los accidentes, las enfermedades y las enfermedades no listadas. En realidad, si queremos resumir, serían dos, porque las enfermedades se subdividen en dos clases, que es la listada y la no listada. El texto originario, como le pongo ahí, el texto originario, no establecía la posibilidad de la incorporación particular de enfermedades no listadas, sino una incorporación más general con la revisión anual del 658, que es el baremo donde se establece, 658 del 96, que es un decreto, que es allí a donde se establecen las enfermedades listadas. Fíjense, luego con el tiempo, esto se modificó y se establecieron enfermedades no listadas. Y las enfermedades no listadas, ¿cómo se iban a incorporar? Bueno, está en el artículo actual, el artículo 6 de la Ley de Riesgos, y establece un trámite ante las comisiones médicas y comisión médica jurisdiccional. ¿Por qué? Insisto, ¿por qué hago toda esta referencia? Tiene una finalidad, porque vamos a ver que ahora que esto que se incorpora como una enfermedad no listada presuntiva es algo diferente, es algo distinto de lo que tenemos, es algo distinto, es algo particular. Es algo distinto y particular porque la situación en que estamos es distinta y particular. Entonces, para que nosotros vamos viendo cómo se fue construyendo. Ahí yo le hago una referencia de cómo se incluye en el trámite administrativo una enfermedad no listada, no es el objeto de esta charla, pero para que ustedes sepan, en la resolución SRT 179-2015, en el anexo 1, en el artículo 9.1, se establece cuáles son los requisitos que tiene que establecer, o que el que presente una enfermedad no listada, un rechazo de una enfermedad no listada, tiene que acreditar. Y fundamentalmente es la petición fundada. Esta petición fundada que tiene que contener los elementos de la enfermedad. De la enfermedad, a la actividad, la exposición al agente de riesgo y la relación de causalidad, que tiene que ser explicada. Explicada porque no se presupone, como en el caso de las listadas, que es la diferencia fundamental, ¿no? Acá está el artículo que no lo encontraba, justamente es el artículo 6, es solamente una referencia para que ustedes lo vean, todo el articulado simplemente establece que interviene la comisión médica jurisdiccional en primer momento, y luego la comisión médica central. La comisión médica jurisdiccional, si ingresa el trámite, si la comisión médica jurisdiccional acepta el carácter profesional de esa enfermedad no listada, se eleva automáticamente a la comisión médica central, que no es un recurso. Esa es una discusión que siempre, o un error que siempre se comete, no es un recurso, sino es una ratificación en realidad por la Comisión Médica Central. Sí es un recurso si la Comisión Médica Jurisdiccional rechaza inicialmente el carácter de enfermedad profesional, sí allí se tiene que presentar un recurso ante la Comisión Médica Central. Esta reforma, me olvidé de decírselo, fue incorporada por el otro DNU, que es el 1278 del año 2000 o 2001, ahora me agarró la duda, pero creo que es del 2001, yo allí puse 2000, me parece que me equivoqué. Fíjense, entonces, una enfermedad listada se considera hoy en Argentina las establecidas por el 658 del 96, con las dos inclusiones que tienen allí del mal de Chagas, de las hernias y las varices. ¿Y qué diferencia tiene con las no listadas? Que la agente de riesgo, la actividad, la exposición y la relación de causalidad se encuentran preestablecidas. Es decir, el trabajador sabe, o su abogado o su médico sabe, que si se dan ciertos requisitos, esa enfermedad o accidente es indemnizable. En caso en que estamos hablando de la enfermedad. ¿Y la no listada cómo funciona? Bueno, tenemos dos tipos de incorporación de enfermedad no listada. Una que es en particular para el caso concreto y tenemos una incorporación que es general. La incorporación particular es la que acabamos de ver, ya sea por el trámite de comisión médica o por el trámite judicial. Es decir, lo puede hacer tanto, la ley establece que lo establece la Comisión Médica Central, pero sabemos nosotros que por la revisión judicial y la facultad que tienen los jueces a revisar las actuaciones administrativas, puede incorporar una enfermedad no listada como profesional para el caso concreto un juez a través de una sentencia. Luego, la incorporación general, y acá está lo importante, está regulada en el artículo 40, inciso B de la Ley de Riesgo. Miren, ¿cómo es la incorporación en general de una enfermedad no listada?
para que se transforme en listada, por supuesto. Se convoca al Comité Consultivo Permanente, que lo convoca el Ministro de Trabajo, que lo preside, con 4 representantes del gobierno, 4 representantes de la CGT, 4 representantes de organizaciones empresariales, 4 representantes del sector PYME, bajo la presidencia, como le dije, del Ministerio. Se emite un dictamen de la Comisión Médica Central, a su vez el Comité Consultivo Permanente emite un dictamen que es vinculante al presidente, que es, en definitiva también interviene la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, que emite también un dictamen, y finalmente le llega al presidente, que ¿qué va a hacer el presidente? ¿Qué va a hacer? No le queda otra, ya tiene dictámenes por todos lados y ya se viene confirmando, la incorpora definitivamente dentro del listado de enfermedades profesionales. Es decir, que no le quedaría otra posibilidad. Y de hecho, las que se han incorporado últimamente han seguido este proceso. Justamente, este procedimiento es el que no se puede hacer ahora. Es decir, si fuese, siempre haciendo la aclaración, la intención de incorporarla como enfermedad listada. Igualmente, este procedimiento no se puede realizar por las problemáticas que tiene y por eso salió toda esta reglamentación. ¿Cómo seguimos? ¿Cuál es el antecedente directo de este DNU que estamos analizando? El antecedente directo es una nota que responde la Gerencia General de la Superintendencia, que tiene ahí en el número, del 20 de marzo de 2020, que le responde a la UART, que le consulta, ¿qué vamos a hacer? Le dice la UART, ¿qué vamos a hacer con el COVID? ¿Cómo lo vamos a tratar? Y la Gerencia General de la Superintendencia le responde que va a ser tratada como una enfermedad no listada, simplemente porque no está listada. Es decir, era una solución obvia, por decirlo así, porque era una resolución clara, atento que la normativa no la establecía como listada. Esa resolución es muy importante porque también establece cuál iba a ser el tratamiento. Bueno, ahora ya salió otra, así que ya dejó de ser tan importante porque ya salió la resolución 40 que vamos a ver cuando terminemos esto, que establecía cómo se iba a hacer el tratamiento de la divergencia en el alta, la divergencia de la prestación en especie, y bueno, en su momento fue importante porque se llenaba ese vacío legal. Este es el antecedente directo que tenemos. Si nosotros queremos entender cuál es el fundamento normativo o cuáles son las reglas normativas que se utilizan para la construcción de este DNU que estamos analizando, del 367, tenemos que conocer toda esta normativa que yo le pongo acá. Y rápidamente, para que no se aburran, ¿qué importancia tiene cada una de estas normativas? Fíjense, el decreto 260 del 2020 amplía la emergencia pública en materia sanitaria por un año. Es un elemento fundante o fundamental que si ustedes leen considerando el decreto, va a salir este decreto, este DNU. Siempre estamos hablando de DNU, ¿no? El decreto 297 de 2020 también fundamental, el que establece el ASPO, que se le llama, que es el aislamiento social preventivo obligatorio, y también establece en su artículo 6, cuáles son las actividades que van a estar eximidas del ASPO. Que van a estar eximidas. Después tenemos el artículo 6, por ejemplo, de la ley de riesgo, que ya la vimos, que es importantísimo. El decreto 590, que muchos no lo conocen, pero el decreto 590 es el que regula el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, que es justamente el que va a financiar esto, el que va a financiar el pago del COVID como enfermedad no listada. ¿Cuáles son los fundamentos del decreto? ¿Cuáles son los fundamentos del decreto? Primero, tutelar a los trabajadores expuestos por actividades exentas o excluidas con riesgo de cierto de exposición al virus SARS-CoV-2, que es el virus del coronavirus, o es el virus que produce la enfermedad, por decirlo así, por el hecho o ocasión de desempeño laboral. Y segundo, una prioritaria tutela a los trabajadores que debidamente identificados se encuentran realizando actividades exceptuadas por el artículo 6. Ojo, artículo 6 y ahora complementarios, porque como ustedes saben, cada vez que va pasando el tiempo y las semanas se van ampliando las actividades que son eximidas, es decir, que pueden
salir fuera del aislamiento social preventivo obligatorio. ¿Mm? Bueno, ¿cómo es esto del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, que en definitiva es el que va a pagar? Está regulado por el decreto 590 del 97 y tiene fundamentalmente dos objetivos. Abonar lo que tenga que ver con las hipoacusias perceptivas consideradas como enfermedades profesionales, eso por un lado, y por el otro, justamente esto, abonar el costo de aquellas enfermedades que se consideran no listadas. ¿Mm? Ya tenían, la herramienta ya estaba creada desde hace mucho. Fue creada en el año 97, pero fue modificada por el DNU, por el 1278. ¿Cómo se financia este fondo? Este fondo tiene tres fuentes de financiación. Una parte de la alícuota de afiliación de cada vez que una RT afilia a un empleador, una parte de esa alícuota va a ese fondo. La rentabilidad que tenga esas alícuotas, en las inversiones que se hagan en el fondo, y en caso de financiamiento, no establece la normativa, el que se va a hacer cargo de financiar este sistema es la Superintendencia de Seguros de la Nación, que a estos fines es la autoridad de aplicación. Fíjense, pero el artículo 5 del DNU, el artículo 5 le pone un límite a la intervención del fondo fiduciario. Es decir, desde el 14 del 4 de 2020 hasta 60 días finalizado el aislamiento obligatorio, nos dice. Se imputará al 100% las prestaciones por enfermedad no listada a este fondo. Tiene un límite temporal de intervención. Fíjense, ahí abrimos las cortinas para que ustedes puedan ver bien. ¿Qué nos dice el artículo 1 y sobre la naturaleza jurídica? Que eso a nosotros los abogados nos encanta el tema de la naturaleza jurídica. Seguramente a los médicos y los que no son médicos, no son abogados, digo, ¿cuál sería la importancia? Pero es sumamente importante la naturaleza jurídica de cada instituto. El DNU nos dice enfermedad profesional listada presuntiva. Que tiene, esta definición tiene dos consecuencias inmediatas, con respecto a la denuncia y la admisibilidad de la denuncia, que ahora lo vamos a ver. El alcance y el ámbito temporal. El alcance es para todos aquellos trabajadores que están excluidos por el artículo 6, todas las actividades dispensadas por el artículo 6 del decreto 297, y las normas complementarias. Fíjense que hay una decisión administrativa que yo le pongo ahí, que es la 524/2020, que ha ampliado las actividades dispensadas. El ámbito temporal de aplicación del decreto comenzaría desde cuando la fecha de PMI se produce a partir del 19 de marzo de 2020. ¿Cuáles serían los trabajadores no alcanzados? Y el mismo artículo 4 del DNU lo establece. Trabajadores que inflijan el aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso estarían excluidos de la cobertura. ¿Por qué yo les digo que tiene esa calificación, esa naturaleza jurídica, tiene efectos sobre la denuncia y su admisibilidad? ¿Qué es lo más importante quizá que tiene este DNU? Primero, para que ustedes sepan, los que no saben, ¿cuál es el régimen jurídico de la denuncia? El régimen jurídico de la denuncia está establecido del artículo 1 al 5 del decreto 717/96, como en forma general, y reglamentado por una resolución de la Superintendencia, que era la 525 del año 2015. El artículo 6 del decreto 717 establece en qué plazo se tienen que realizar los rechazos. Y el artículo 8 de la resolución SRT 179/2015 establece cuáles son los motivos de rechazo que puede esgrimir una RT, tanto en accidentes como en denuncias. Pero fíjense cómo cambia esto ahora, por lo menos en este caso. La RT no puede rechazar la cobertura si se trata de trabajadores previstos en el artículo 1. Es decir, por aquella actividad dispensadas, la RT no lo puede rechazar. Y establece como requisito previo, que eso que no está previsto en ningún lado en principio, que para que sea admisible la denuncia, necesita que haya un diagnóstico médico
previo emitido por autoridad competente. Esto es un requisito nuevo que no se encuentra en el resto de las enfermedades. Es decir, en principio el trabajador cuando hace una denuncia de una enfermedad, normativamente no se encuentra obligado a acompañar un certificado médico, sino que solo manifestar cuáles son los síntomas y la ART será la que la tiene que evaluar estos síntomas y calificarlo como tal o no como enfermedad profesional. Entonces, ¿cuáles serían los casos donde la ART se podría negar a dar cobertura? Trabajadores en actividades no dispensadas, como dijimos del artículo 4 del DNU, y trabajadores que no cuenten con diagnóstico previo. Esos serían los dos únicos casos que la ART podría negar la cobertura. Sigamos. Requisitos de la denuncia de la contingencia ante la aseguradora. Esto ya nos estamos metiendo, yo acá no le hago la distinción, pero esto está ya, es la reglamentación que realizó la superintendencia. Fíjense, ¿qué tiene que presentar el trabajador o su abogado conjuntamente a la ART? Para simplificar, la enfermedad, la exposición y la actividad que genera exposición. Eso tiene que acreditar. El diagnóstico, la descripción del puesto de trabajo y acreditar que la actividad se encuentra dispensada conforme el DNU 297 y complementario. Es decir, los tres elementos, porque el cuarto elemento ya vamos a ver quién lo considera. Los tres elementos, que es la enfermedad, la exposición y la actividad, lo tiene que acreditar el trabajador cuando inicia la denuncia. Casos de rechazo de cobertura. Usted puede decir, ¿qué pasa si la ART, que seguro va a haber algunos casos, rechaza la cobertura del COVID, cuando en principio parece ser que no lo podría hacer? Bueno, tiene un trámite súper expedito en las comisiones médicas, se presenta el reclamo ante el Departamento de Atención al Público y Gestión de Reclamos de la Comisión Médica. Por supuesto que ahora no puede ser presencial, sino que se debe remitir por vía electrónica. Allí nos establece que rigen los principios del artículo 1 de la ley 19.549, que es la ley de procedimiento administrativo nacional, que establece como principio general la informalidad. Es decir, que en principio, y de hecho no quiero que se me enojen los abogados, parecería ser que el trabajador solo puede ir a presentar este reclamo cuando la ART no le recibe la denuncia. Parecería ser, yo no lo quiero confirmar, pero el artículo 1 dice que no lo exige como requisito este trámite de reclamo cuando le rechazan la denuncia. Que no es el trámite del rechazo que ustedes conocen de una contingencia de accidente o enfermedad, sino que es súper express. Se presenta este trámite, se corre vista a la gerencia de asuntos legales y normativos, y tienen 48 horas para expedirse sobre el rechazo o la inadmisibilidad de la denuncia. Si en el caso de que la gerencia de gestión de reclamos no se expida, se va a presuponer que implica la admisibilidad de la denuncia. Fíjense la consecuencia de no expedirse dentro de las 48 horas por parte de la superintendencia. Acá le hago un resumen de lo que estamos viendo. Tenemos una primera etapa, que es la admisibilidad y la denuncia y la admisibilidad de la denuncia. Una segunda etapa, que es el tratamiento médico o la cobertura por fallecimiento, es decir, las prestaciones del artículo 20 de la ley de riesgo. Tenemos una tercera etapa, que es cuando se produce el alta, o la muerte del trabajador, o las hipótesis que se ven en el artículo 7 de la ley de riesgo, que empieza la intervención de Comisión Médica Central y el ingreso del trámite. Y tenemos una cuarta etapa, que es la vía recursiva, que es justamente lo que vamos a ver a continuación, desde la tercera etapa, digamos. Presentación del trámite ante la superintendencia. Fundamental saber qué vamos a presentar, para qué la vamos a presentar, dónde se presenta y todo lo demás. ¿Cuál es el objetivo del trámite? Y eso es muy importante, porque después yo no quiero que se enojen los letrados. El objetivo del trámite, y el único objetivo del trámite, es establecer la relación de causalidad y eventual carácter profesional del COVID. En este trámite no se determina monto indemnizatorio ni incapacidad. No se determina. Solo es como, para hacer una analogía, lo que sucede en un trámite de rechazo de la contingencia, que tiene por objetivo determinar si el rechazo está bien realizado y si esa enfermedad o accidente califica como tales. Y luego, por un trámite posterior, que la determinación o divergencia de determinación de incapacidad o valoración del daño, se fija el monto indemnizatorio. Es el objetivo.
determinar la relación de causalidad. ¿A dónde se presenta el trámite? En forma presencial ante la comisión médica, por supuesto, cuando pase todo esto, ahora no se puede, y la comisión médica del domicilio, la competente es del domicilio del trabajador, o también por la mesa virtual de entradas, que todavía la misma resolución 40 de 2020 establece que no está creada, sino que el sistema que está funcionando es el módulo de trámite a distancia del GDE, que por allí se tiene que iniciar, y la resolución 40 de 2020 establece que sí está habilitado para ese trámite. Son 3 trámites y uno de ellos es el reconocimiento del COVID como enfermedad profesional no listada. El escrito de inicio del trámite que presenta el abogado, ahí sí ya tiene que ir con letrado, tiene que acreditar todos estos elementos que estuvimos hablando: la enfermedad, la exposición y la actividad. Yo se lo pongo acá en general, que es lo que establece el artículo, pero para que ustedes lo sepan en forma más resumida, porque lo pueden leer y no quiero aburrirlos, lo importante ahí, lo que yo le pongo en rojo, lo importante es el alta, que se acompañe del alta, y todo lo demás, la argumentación tiene que estar, porque si la RT aceptó es porque era un trabajador que estaba eximido, estaba el diagnóstico, por si no hubiese rechazado la contingencia, y después todos los trámites, todos los requisitos que se tienen que presentar son requisitos de forma, es decir, el DNI del trabajador, la matrícula del abogado, la historia clínica, y bueno, todos esos requisitos que son importantes y están siempre. Con respecto al patrocinio jurídico obligatorio, se rige por las reglas de la 298, la resolución 298, a partir del capítulo 4, que refiere todo lo que tiene, todo lo concerniente con el patrocinio jurídico obligatorio, por eso remito a él. El traslado. Una vez que se presenta toda esa documentación, ese escrito inicial y toda la documentación, se corre traslado por 5 días a la RT, que tiene que acompañar Ahí un hablé con montón de Rosana Coaglia vía otra. audio y quedamos en que Seba, se te está escuchando. Se tiene que acompañar toda la documentación. Me da mucha gracia, pobre. Siempre pasa. Ya lo silencié. No, sí, pero es algo que pasa. De hecho, se me puede cortar ahora la transmisión como se me pasó. No, esperemos que no. Esperemos que no. Pero me pasó, así que bueno, sepan que es algo que es viable en esto. La denuncia de la contingencia, bueno, todo esto que vinimos viendo lo tiene que presentar cuando corre vista. Pero ¿qué es lo más importante de lo que tiene que presentar la RT? Está en el punto 5. Fíjense. Un informe de análisis del puesto de trabajo, de prevención de la RT, en donde conste el profesional interviniente, título habilitante. Dicho informe reviste carácter meramente potestativo, pero bueno. Acá, el 6 es lo importante. Toda otra documentación de la que se intente valerse a los efectos de virtuar las presunciones del artículo 1, 3 y 4, que ahora lo vamos a ver qué son estas presunciones. Es decir, ese es el momento que tiene la RT de decir, mire, ese trabajador, si bien era empleado de la salud, no estaba trabajando porque estaba en licencia por maternidad, entonces el COVID se lo agarró por otras circunstancias. O bueno, ya vamos a ver las 3 excepciones que hay con respecto a la inversión de la carga de la prueba, pero ese es el momento que tiene la RT para realizarlo. Bueno, el trámite, inicia el trámite, vamos simulando que estamos iniciando el trámite, presentamos el trámite, le corrieron vista a la RT, y ahora ¿qué sigue? Bueno, sigue la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional. Importante, los trámites se presentan en la Comisión Médica Jurisdiccional, salvo que ustedes si estén en CABA, también se van a presentar en la Comisión Médica Jurisdiccional, que va a ingresar el mesa de entrada de la Comisión Médica Jurisdiccional, va a recibir el trámite y luego lo va a elevar a la Comisión Médica Central. Ya dijimos cuál es el objetivo: determinar el carácter profesional, determinando la relación de causalidad, y ¿qué regula la reglamentación sobre la Comisión Médica Central? La audiencia médica, que ya vamos a ver que es muy excepcional, la documentación médica a presentar, el objeto del dictamen, la revisión judicial.
Con respecto al examen físico, miren por qué yo le digo que es sumamente excepcional. Fíjense lo que dice la reglamentación. Ante el diagnóstico confirmado de COVID-19, que va a ser, creo yo, en todos los casos, como presupuesto necesario de la cobertura previsto por el artículo 1 del DNU, se prescindirá de la audiencia médica de examen físico. Es decir, la regla será que los médicos de Comisión Médica Central resuelvan con la documentación médica obrante en el expediente digital. Dictamen de Comisión Médica Central. Pueden solicitar medida para mejor proveer, tienen 30 días para dictaminar, salvo que se dicta medida para mejor proveer, que tiene que ser resuelta a 15 días. Se le tiene que, mire, esto es muy importante para nosotros, es algo novedoso, se tiene que correr vista al secretario técnico letrado, nos dice, para que emita opinión de legalidad sobre el procedimiento, como hacemos generalmente, pero a su vez también, y ahí nos metemos en una cuestión médica, sobre la relación de causalidad y la actividad desarrollada. Es decir, lo que hace un juez en la justicia. Ustedes saben que son los abogados que la relación de causalidad lo verifica el magistrado en la justicia. Ahora en este trámite corren vista para que nosotros nos despidamos sobre la relación de causalidad, es decir, la relación entre el agente de riesgo y la actividad. Dentro de 3 días se pueden presentar aclaratorias o revocatorias, aclaratorias por errores materiales y revocatorias por errores de fundamentación o omisiones que tengan que ver sobre lo solicitado. Voy rápido porque esto no es tan relevante. Recurso ante la justicia. Fíjense, el recurso, este es un tema porque hay que interpretarlo con cada normativa provincial. Acá nos hacen una remisión al 46, al 46 de la ley de riesgo y el artículo 2 de la 27.348, que nos establece en principio que el recurso ante la justicia tiene efecto suspensivo. Y fíjense que la excepción que pone ese mismo artículo 46 y el artículo 2, que son lo mismo, que tiene la misma redacción, se refiere a enfermedades no listadas cuando la apelación la realiza la ART. Cuando la apelación la realiza la ART, establece que el efecto es devolutivo. Pero acá, si el trabajador es el que apela una resolución de que yo lo veo muy difícil en realidad, prácticamente, porque si se concede la enfermedad, porque acá el objeto del trámite es conceder o no la enfermedad, difícil que el trabajador apele. La que sí puede apelar es la ART. Y en ese caso, si apela a la ART por el artículo 2 de la 27.48-46, establece que la apelación de una enfermedad no listada por parte de la ART sí tiene efecto devolutivo. Pero también, si ustedes vamos a hilar más fino, no tiene tampoco muchas consecuencias porque no se fija en capacidad ni monto indemnizatorio. O sea que la ART, el agravio que tiene, en principio, es el agravio en cuanto al reconocimiento de la patología como tal y las consecuencias que tiene inmediatamente, que son las prestaciones en la especie, pero no tiene consecuencias con respecto al porcentaje de incapacidad ni el monto indemnizatorio. Ahora, con respecto al artículo 14 de la resolución 38 de la superintendencia, establece qué sucede cuando hay que fijar incapacidad. Fíjense, en caso de fallecimiento o que el trabajador haya quedado con incapacidad, se requeriría la determinación definitiva del carácter profesional de la contingencia en cumplimiento del procedimiento establecido por el capítulo 2, que es el trámite todo lo que venimos viendo, así como también la determinación de ILP por parte de la instancia competente. ¿Y quién sería la instancia competente en estos casos? ¿Quién sería la instancia competente para fijar un porcentaje de incapacidad de una enfermedad reconocida previamente? A mi modo de ver, no la Comisión Médica Central, sino la Comisión Médica Jurisdiccional. Esto para los médicos que les gusta todos estos temas de las relaciones de causalidad. Para hacer un resumen, en definitiva, la enfermedad es el COVID-19, el agente de riesgo es el coronavirus SARS-CoV-2, la actividad que genera la exposición son las establecidas por el artículo 6 del decreto 298 y complementarios. La enfermedad como el agente de riesgo son diagnóstico médico previo a la denuncia, tienen que estar al momento de la denuncia, y la actividad que genera la exposición, por supuesto, también tiene que estar previo a la denuncia porque están tipificados. Es decir,
el expediente ya va todo casi, debería por lo menos ir todo cocinado, por decirlo así, en cuanto a la configuración de la enfermedad, si hay una admisibilidad ya previa por parte de la RT. Acá con respecto a la carga probatoria, que esto le interesa más a los abogados, la regla general con respecto a la carga probatoria es que pesa en cabeza del trabajador como cualquier enfermedad no listada. Como cualquier enfermedad no listada, la enfermedad no listada tiene que ser acreditada por el trabajador. Y se establecen 3 excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? Primero, trabajadores del ámbito de la salud que se considera que existe relación directa e inmediata por actividad realizada, salvo que la RT demuestre lo contrario. Y 2 excepciones más. Una más concreta y otra mucho más amplia. Fíjense la primera. Cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por COVID-19 en actividades realizadas en referido contexto y en un establecimiento determinado en que tuviese cercanía o posible contacto. Ese es más simple, pero fíjense la segunda excepción. Cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de contagio, de que el contagio haya sido en ocasión de cumplimiento de las tareas desempeñadas en el marco referido del artículo 1. Ahí esa norma, quizá esta norma del DNU, quizás da a pensar a algunos colegas que se puede reclamar también como accidente de trabajo, porque está hablando de ocasionalidad. Y la ocasionalidad es un concepto que es privativo de los accidentes. Por eso quizás puede llegar a dar alguna dificultad esta segunda excepción. Pero bueno, con respecto a la presunción, tiene un límite temporal. Las presunciones tienen un límite temporal. La inversión de la carga probatoria durará, dice la norma, 60 días hasta que culmine la declaración de emergencia sanitaria. Eso conforme al decreto 260 y sus prórrogas. Ya para ir terminando, porque no los quiero agobiar más, 2 preguntas para terminar. ¿Qué pasa con las enfermedades, si se puede tratar como accidentes, justamente siguiendo lo anterior? En principio, nosotros pensamos que puede ser un hecho súbito contraer una enfermedad, pero le falta el elemento de violencia. Ustedes me podrían decir, porque ya yo siempre le leo la cabeza, pero si se pincha con una jeringa, bueno, si se pincha con una jeringa me parece que está dentro del ámbito de la salud y ya hay una presunción allí que los contiene. Yo lo veo en principio difícil que ingrese como una enfermedad, haciendo un reanálisis del tema, porque yo inicialmente lo había visto como el SIDA, por ejemplo, porque hemos tenido casos de SIDA como accidente, pero fíjense que si ustedes lo piensan bien, es muy difícil que se dé como accidente de trabajo. En el caso, porque el trabajador lo puede plantear como un accidente de trabajo, en el caso que se plantee como un accidente de trabajo, no ingresa por este trámite. Va a ingresar por el trámite de rechazo de un accidente de trabajo que ingresa por el trámite de la 298. ¿Y qué pasa de aquellos supuestos entre trabajadores de actividades no dispensadas? Porque ustedes piensen, nosotros por ahí pensamos en ciudades grandes, pero piensen en ciudades más chicas donde el empleador le dice, loco, vos tenés que venir igual a trabajar, no importa que esté prohibido, vos venís igual y trabajamos igual, y el trabajador por esas circunstancias o por ir a trabajar o por tener contacto con gente, se contagia y prueba de esas circunstancias. ¿Qué sucede en estos supuestos de actividades no dispensadas? La RT está habilitada para rechazar estos supuestos. Por eso yo entiendo particularmente que esos casos ingresarían como una enfermedad no listada general, genérica, del artículo 6 de la ley de riesgo. Y en principio, bueno, me queda esto nada más por decirle, con respecto a este tema, yo no sé si quieren hacer alguna mención, porque lo que tengo para decir sobre la resolución 40 es muy poco, lamentablemente, pero no sé si quieren hacer alguna pregunta sobre esto que vimos hasta acá. Hola, no sé qué les pareció. Sí, Acuérdense que yo estoy solo acá, no le veo la cara, no sé nada. Acá te estamos acompañando y te digo, somos 93 personas, así que tenés mucha compañía. Lo que pasa es que tengo muchos amigos.
Bueno, sin duda, no me extraña porque la disertación fue magnífica, así que seguro tenés muchos seguidores. ¿Cómo andás, Vero? Te estoy viendo, Vero, amiga. Vos sabés que la verdad es hace muchísimo tiempo que no los veo, por eso me extraña verlos. No sé si quedaron, hay duda o seguimos hasta hacemos alguna mención sobre la resolución 40, que no es poco lo que le tengo que decir en definitiva, que es otra de las resoluciones que salió sobre este tema. Me escriben mis amigos, me preguntan, ¿qué pasa? ¿Puedo presentar un trámite? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de esta resolución 40 que salió y así terminamos ya. Nos vamos a tomar la leche, el que no tomó la leche, yo recién lo acabo de tomar, no sé si ustedes están tomando algo. Fíjense, la resolución, la tengo acá anotada, la resolución 40 que salió, se publicó el 30 del 4 de 2020, establece que en principio, hasta que se habilite la mesa de entradas virtual, hasta que se habilite la mesa de entrada virtual de la superintendencia, los trámites se van a iniciar por un sistema que se llama trámites a distancia. Trámites a distancia, que en realidad es el GDE. No sé si ustedes lo conocen, es gestión documental electrónica. Es un sistema que tiene el Estado para agrupar todas las presentaciones y todas las resoluciones. Es algo increíble. Es decir, todos los organismos del Estado dictan sus resoluciones por GDE ahora. Ustedes vieron que tiene un número gigante ahora las resoluciones, es porque salen de ese sistema. Bueno, pero ¿qué sucede? Ese sistema es el que está funcionando ahora y si ustedes ingresan en el Facebook de la superintendencia o en la página de la superintendencia, van a ver un video súper explicativo de paso por paso de cómo tienen que hacer para llegar a presentar qué trámites. Son 3 trámites nada más. 3 trámites hasta ahora. El COVID-19, el que vimos recién, el COVID-19, reconocimiento del COVID, las divergencias en las prestaciones y las divergencias en el alta. Son esos 3 trámites que se pueden presentar por este sistema. Lo más importante que tiene esta resolución, y yo lo veo como muy relevante, además de otras cosas, establece la posibilidad, ustedes saben que estos casos de divergencia, normativamente, cuando se pensó la norma, se quiso que sean trámites rápidos. Es decir, nosotros le llamamos a la comisión médica trámites express o dictamen en mano. Eso así fue pensado inicialmente, pero después luego eso no se pudo cumplir porque estaban pensados para casos donde el trabajador llevase toda la documentación médica. Es decir, donde tuviese toda la documentación médica y ahí se podría resolver las divergencias. Generalmente el trabajador no lleva mucha documentación médica, entonces no se puede resolver en el momento. Entonces, esta resolución 40 permite que el trabajador, pero acá ya tenemos un problema, no están abiertas las comisiones médicas. El artículo 2 dice que en el supuesto de las audiencias de examen médico de los trámites previstos por estas excepciones que leímos recién, cuando las circunstancias del caso así debidamente lo justifiquen, deberán ser citados dentro de la excepción prevista en el artículo 6, que es justamente lo que estamos hablando, inciso 6 del DNU 297, que es el que estableció el aislamiento social preventivo, o como se llame, ya me olvidé el nombre. Sí, obligatorio, no preventivo. Preventivo obligatorio. A los fines de la citación, se remitirá al domicilio electrónico constituido, deberá contener la habilitación expresa para transitar en el día y franja horaria determinada, haciendo mención expresa el artículo 2 de una resolución del ministerio que permite transitar, bueno, o sea, eso, pero yo creo que para que se aplique esta circunstancia tiene que por lo menos estar prevista que la comisión médica abra, ya sea en forma general o en forma de estilo de guardias mínimas, por decirlo así. Hasta ahora, hasta hoy, quizá luego del domingo o del lunes, eso cambie. Eso no lo sé. Pero hasta ahora no sería practicable esta circunstancia. Después se crea un protocolo de audiencias ante el servicio de homologación, que yo estuve hablando con la gente de servicio de homologación, están trabajando para ponerlo en marcha en forma rápida y urgente, porque ustedes saben que hay mucha gente que está esperando cobrar una indemnización y necesariamente tienen que pasar por el servicio de homologación. Hay un problema, por supuesto, de cómo se acredita la identidad, hay temas que hay que solucionar, que lo están haciendo ahora y están trabajando
día a día, porque me consta, porque los conozco y he hablado con gente, pero está el protocolo, ahora falta implementarlo. Esto es lo que tiene la resolución 40, que es muy importante porque, por supuesto, trabajadores que les llega el alta médica o necesitan más prestaciones es algo muy relevante, pero quizás no son todos los trámites que por ahí espera el abogado o el médico que puedan desarrollarse, como determinaciones de incapacidad o rechazos de contingencia. Por ahora es lo que tenemos. Quizás a partir del lunes cambie este tema. Ojalá, Hernán. Muchísimas gracias, fue clarísima la disertación y acá tenemos algunas consultas que te quieren hacer. A ver si se las puedo contestar, yo no, quizás mis colegas algunas se las pueden contestar ellos. Perfecto, no hay problema, nosotros lo podemos abrir a cualquiera que quiera contestar o opinar, darle un punto de vista. AEXIA es una asociación sumamente federal, con lo cual entiendo que por ahí las realidades pueden llegar a variar, algunas provincias, algunas jurisdicciones pueden estar un poco más avanzadas o no respecto de bueno, justamente esta situación imprevista del coronavirus. El doctor Hernán Ortiz, le transmito la pregunta porque está con algunas dificultades con el audio, dice, entiende que a partir de la imposibilidad de acreditar el momento exacto del contagio, se determinará el carácter profesional de la enfermedad a partir de la exposición a factores de riesgo. ¿Qué ocurrirá con los contagios in itinere para los trabajadores que estén expuestos, pero que deban trasladarse en colectivo, por ejemplo? Bueno, es una de las excepciones, justamente. Fíjense, ¿vieron que yo les comenté 3 excepciones? Una de esas excepciones es esa. Miren, yo se la voy a volver a leer, es muy importante la pregunta. Una de las excepciones es esta. Cuando se demuestre que por otros hechos reveladores de probabilidad cierta del contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas en el marco referido, es decir, desarrollarse o ir en un transporte público, estamos en la ocasionalidad, nosotros le llamamos accidente in itinere, pero es ocasionalidad en definitiva, y nosotros tenemos que definir primero los KPMI. Y ahí cuando definamos los KPMI, yo creo que acá la primera manifestación invalidante va estar por el diagnóstico, creo yo, ¿no? Eso es mi opinión, yo no me quiero meter en cuestiones médicas, pero me parece que va a estar con el diagnóstico médico. Ahí es el momento que va a determinar la PMI. Pero esa es mi opinión. No Perfecto. Sé si por otro lado, le pasaría el micrófono, pero Ceci, no sé tu apellido, porque solo me figura así en el chat. Pregunta, ella entiendo que es mujer, ¿qué pasa si un trabajador de una actividad exceptuada, pero es una persona de riesgo y va igual a trabajar y se contagia? Es claro. Bueno, en principio no debería ir a trabajar. Bueno, todas estas cuestiones son las que va a tener que resolver la gerencia de legales cuando la ART se lo rechace. Yo creo que el principio que rige el derecho en general, el derecho de trabajo, el derecho de la seguridad social, es sin duda pro operario. Nosotros tenemos que hacer una interpretación favorable para el trabajador. Imagínense que yo como profesor de derecho de trabajo lo digo siempre, el trabajador es un hiposuficiente, es una persona que trabaja por necesidad, no porque por ahí le guste, porque quiera. Entonces, ¿por qué va a trabajar? No creo que vaya por gusto, sino porque el empleador se lo exige y necesita trabajar, porque puede perder su trabajo si no va a trabajar. Entonces, deberían valorarse todas esas cuestiones. Una persona que está en riesgo no va a trabajar porque quiere. Claro, por supuesto. Sí, sin dudas. La doctora Virginia Puldain le quería hacer una consulta también. Doctora, tiene habilitado el audio. Gracias, Leti. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás, Virginia? Buena la disertación, la verdad, para algo tan nuevo que si bien uno está escuchando conceptos que conoce, esto es como muy sui generis específicamente para el tema de COVID y bueno, está bueno escucharlo de vos que estás como muy metido en el tema. Tengo una consulta con respecto por ahí a algunos grises que se pueden presentar, como el que recién planteaba la doctora, que es, por ejemplo, alguna actividad que no es esencial, sin embargo, de la nómina, quizás hay alguien que sí está prestando algún tipo de actividad. Me han llegado algunos casos, no sé, una automotriz que de repente tiene un médico que está en la nómina y esa automotriz tiene una parte de repuestos que sí está operativa y ese médico está prestando servicio como médico
A mí es difícil contestar estas cuestiones porque yo te voy a decir lo que yo pienso. Quizá no me quiero meter con lo que luego la gerencia va a diferir, porque esto lo tiene que sí, decidir la sí, gerencia sí. local. A mi modo de ver, te respondo lo mismo que le dije el caso anterior. Un trabajador no va a trabajar porque quiere. Estamos en un ámbito de una relación laboral. Si un trabajador va a Absolutamente. trabajar, va porque alguien le exige que vaya. Ujú. Entonces, si se acredita que ese trabajador, por más que no, para mí, por más que no sea una Sí, actividad exceptuada, sí, esa carga, porque a mi modo de ver es un caso de trabajo prohibido también, según la ley de contrato de trabajo. Si ustedes saben lo que yo quiero decir cuando digo trabajo prohibido, ¿no? ¿Qué pasa con las consecuencias de un trabajo prohibido? Nunca se pueden achacar al trabajador. clarísimo. Muy Gracias. bien. Muchas gracias, Hernán. Bueno, te quiero decir que están todos muy satisfechos con tu disertación. Acá en el chat están elogiándote, por si no lo Muchas están gracias. pudiendo ver. Yo quiero escuchar, aunque sean mis compañeros que hace mucho tiempo que no los veo, por lo menos saludarlos. La A ver doctora si Pastorita ahí, alguno se anima a tomar la hace palabra y mucho hacer alguna tiempo. reflexión. A mí a veces me da vergüenza de hablar estos temas médicos adelante de ellos, porque imagínense, me da vergüenza, realmente. Son ellos los que saben más sobre estas cosas de lo que es médico, ¿no? Así lo que Turelo también, por una evidencia. Además, es psiquiatra, me va a tener que tratar después estos días de confinamiento. Me va a tener que tratar, voy a tener que hablar con usted. Bueno, no Si sé, alguno si quiere quieren decir iniciar algo, su micrófono, no hay ningún problema. si Así alguien hace quiere algún comentario. preguntar, aunque sea para saludar, también puede ser, no sé si me quieren preguntar. También está habilitado para saludar, por supuesto. Somos todos amigos acá, pero Ahí hay un perrito, ¿es tu perro, Leticia, que ladra al fondo? por No eso pasa apago nada, el micrófono cada 2 segundos, perdón. no pasa nada, no pasa El nada. doctor Pablo Coca nos pregunta, para los casos que ya se han llevado a cabo a la Junta Médica, ¿se están efectuando los dictámenes? Y en su caso, si los Bueno, mismos determinan que el trabajador porta incapacidad, ¿se fijará audiencia a los fines de homologar un eventual acuerdo? bueno, eso, miren, yo le doy la palabra a algunos de mis compañeros médicos. Yo creo que yo les voy a decir lo que yo creo y ellos me lo pueden ratificar. Creo que están haciendo dictámenes, pero no hay una imposibilidad de que los suban al sistema y se notifiquen esos dictámenes porque los plazos procesales están suspendidos. Ellos pudieron emitir dictámenes hasta un momento determinado, y luego que empezó la suspensión de los plazos procesales ya no pudieron dictaminar más. No sé si eso es así, chicos, ¿me lo pueden ratificar? Sí, sí, hemos emitido dictámenes de acuerdo a el tiempo a la fecha en la que se notificó vista y alegatos. De acuerdo a eso han salido algunos dictámenes, el resto no, hasta ahora no han podido emitirse. Es decir, ustedes lo están haciendo, pero no lo pueden subir al sistema, por decirlo No, así. están quedando y bueno, estamos esperando que se pueda implementar. Perfecto. Hola, doctor. La saludo, aprovecho para saludarla. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo anda? Muy bien. Acá el doctor Leonel Frías nos comenta respecto de la divergencia en el alta que está prevista como uno de los trámites de resolución 40 al plazo de 5 días para presentarla, ¿ya empiezan a correr o quedan igualmente suspendidas hasta el levantamiento? Muy buena pregunta, doctor. Muy buena pregunta. Porque hay 5 días, claro, desde el alta, son 5 días hábiles administrativos. Y esto hacemos un análisis rápido jurídico. Si son días hábiles administrativos y los plazos están suspendidos, me parece que están suspendidos y podría presentarse luego de estos 5 días. Es un análisis rápido que quizás lo tendré que hacer un poco más pensado, pero así rápido yo diría que no están corriendo, en principio. No sé si alguien considera algo contrario. Si están suspendidos, podrían presentarlos el día 6, no sé, por decirlo así, porque no empezó a correr nunca el plazo. Creo yo, ¿no? Es una posición así, un pensamiento rápido. Perfecto, sí.
habrá que ir viendo, ¿no? Qué medidas toma cada uno, entiendo, pero bueno, es cierto, la postura que usted dice es muy coherente. Si me equivoco, por favor, a que alguien me diga, no, me parece que no hay ningún problema, lo discutimos. El doctor Ángel Reston le quiere hacer una consulta. Sí, Ángel, decime. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bueno, en ¿Cómo primer anda? lugar, felicitarte. Realmente excelente y muy completa la exposición, Gracias, Ángel. muy clarita. Bueno, vos también habías participado en una charla anterior que hemos tenido con Aetzia, junto con la doctora Puldain y el doctor Cassiano Hayton. Y bueno, vemos ahora que dentro de la resolución 38, ¿sí? Entiendo yo que ha incorporado de alguna manera la posibilidad de la teoría de la ocasionalidad dentro de las enfermedades profesionales. O sea, entiendo yo que quizás no sería privativo del accidente de trabajo. Si bien el artículo 6 de la ley de riesgo habla de ocasionalidad en función del concepto de accidente, yo creo que doctrinariamente y jurisprudencialmente se ha ido ampliando. Te hago una corrección. Sí. No es la resolución de la SUPE, es el DNU que lo incorpora. Eso nada más. Perdón, sí, tenés razón. El 38 es el que reglamenta. Bueno, yo quería más o menos hacer esa conceptualización, y creo que hay todavía varios puntos que quedan sueltos. Por ejemplo, como preguntaban recién, todos aquellos trabajadores, hoy tenemos trabajadores exceptuados que no son esenciales. Por ejemplo, en la provincia de Jujuy se habilitó ya las peluquerías. Hay trabajadores que pueden ser dependientes de una peluquería que no son considerados esenciales, y cuáles serían entonces las herramientas que estos trabajadores pueden llegar a tener. ¿Por qué? Yo creo que habría que interpretarse la norma como trabajos dispensados más que esenciales. Bien. Dispensados. Bueno, sí, en realidad, vos fíjate que el 362 habla específicamente de trabajadores esenciales. Y, y las excepciones siempre están relacionadas a actividades esenciales. A medida que se va realizando la apertura del aislamiento obligatorio y preventivo, ya hay muchas actividades que no son esenciales. Pero fíjate que con el tiempo, toda actividad, cualquier actividad, hasta el peluquero te diría que pasaría a ser esencial. Yo digo, por supuesto, yo no pero ahí te digo yo que tengamos en cuenta que el decreto 362 reconoce aquellas otras actividades esenciales, entre comillas, que estarían cubiertas solo hasta la vigencia del aislamiento obligatorio. O sea, cuando ya no tengamos aislamiento obligatorio, cualquier otro trabajador ya no estaría cubierto, por lo menos como está el régimen hoy. No sé si coincidís conmigo o cuál es tu opinión sobre eso. Yo creo que el tema está ahí en definir si es actividades dispensadas o esenciales en las que tienen que ser cubiertas. Creo yo que habría que darle la interpretación de actividades dispensadas, aunque no sean esenciales. Pero si vos te pones a analizar por qué se están dispensando esas actividades de alguna forma, porque de alguna forma, por el tiempo que transcurrió, pasaron a ser esenciales. Por si no estarían dispensadas. Sí, bueno, ya es una conceptualización ahí mucho más amplia. Pero, por eso, bueno, lo cierto es que va a tener que definir el concepto de esencialidad ya, bueno, todos los trabajos de alguna manera son esenciales. La medida ya... Claro, exactamente. Exactamente. Pero bueno, muchas gracias, doctor. No, gracias a vos. Ángel, por la intervención. No, por favor. Bueno, doctor Piazza, la verdad agradecerle muchísimo, ha sido clarísimo. No, gracias a ustedes. Entiendo que están todos muy satisfechos por todos los comentarios que le están haciendo en el chat. Lo que pasa es que son todos amigos, yo te dije, son todos amigos. No, yo no me dedico a RT y sin embargo ha sido muy clara la disertación, así que bueno. Espero que haya podido ayudar a todos los colegas. Le agradezco muchísimo la aceptación y la participación en nuestras charlas, y les recuerdo a todos que este sábado a las 11 de la mañana, hora argentina, vamos a tener la última disertación en este ciclo de conferencias con 10 expositores internacionales, así que bueno, va a ser un lujo. Y para todos aquellos que hagan derecho laboral, una de las consultas que le haremos a esos colegas es si el coronavirus está o no contemplado como una enfermedad profesional. Así que bueno, con gusto los esperamos a todos. En el chat dejamos varias veces la información, y si no la van a poder ver publicada por todos nuestros medios. Y después contarles que luego de este sábado haremos una reunión mensual todos los terceros miércoles de cada mes, arrancando la primera el día 17 de junio,
y continuando así a lo largo del año. Así que les agradezco muchísimo, les mando un beso gigante, cuídense, y nos vemos el sábado a las 11. Gracias, Hernán. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos mis amigos que están ahí, pues gracias por los agradecimientos. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.